Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida de nuevo a una nueva sesión del ciclo de charlas. Conversemos sobre geografías feministas en América Latina. Hoy tenemos nuestra segunda sesión titulada Geografías descoloniales y feminismos del sur global. El ciclo de charlas Conversemos sobre geografías feministas en América Latina se realiza entre el 19 de febrero y el 26 de marzo, entre las 3 y las 5 de la tarde, hora Colombia. El evento está compuesto de 6 sesiones, cada una enfocada en temáticas tales como las geografías ordinarias, las geografías descoloniales y feminismos del sur global, las geografías de las autoridades y queer, la geopolítica feminista. Tendremos también una sesión que estaremos debatiendo sobre la relación entre movilidad y género, y tendremos también un conversatorio con grupas colectivas de geografías feministas o que trabajan con geografías feministas en América Latina. Cada sesión cuenta con invitadas destacadas de Colombia, de Chile, México, Brasil, Ecuador, Canadá y Argentina, con los cuales estaremos discutiendo sobre las complejas relaciones entre el espacio, el territorio, el cuerpo y las dinámicas estructurales de género y sexualidad. El evento está coordinado por Ginette Julio Gómez de la Universidad de São Paulo, por Geraldine Torres y Luna Cárdenas Guevara de la colectiva Francia Márquez del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y por Fernando Ramírez Arcos de la Universidad Estadual de Campinas. Y tendrá transmisión en vivo por la página de Facebook de la Escuela de Estudios de Género, y hoy estamos por la página de Espacialidades Feministas también de Facebook. El evento es apoyado por la colectiva Francia Márquez del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, quien está organizando el evento, por el Laboratorio de Geografía Política de la Universidad de São Paulo y por el Grupo Espacialidades Feministas, coordinado por la profesora Diana Ojeda de la Universidad de los Andes. Entonces, hoy tenemos como invitadas a Sofía Zaragozín de Ecuador, a Delmi Tania Cruz de México, a quienes le damos la bienvenida. Les agradecemos de nuevo que han aceptado nuestra invitación. Muy buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, Delmi. Buenas tardes. Entonces, hoy tenemos una sesión que vamos a ver en 3 partes. Primero tendremos la exposición de Sofía, luego tendremos la exposición de Delmi, y después tendremos un espacio más amplio para las preguntas, algunas de parte de la moderación, con las cuales estaremos iniciando el debate, y también tendremos un importante espacio para recibir preguntas de parte del público. Entonces, les sugerimos a las personas que nos están viendo por la página de Facebook de Espacialidades Feministas en estos momentos, que mientras las invitadas están comentándonos sobre sus trabajos, si tienen alguna pregunta, por favor, las pueden consignar ahí y estaremos pendientes para traer esas preguntas para acá, para nuestra charla, mientras el tiempo nos dé. Entonces, vamos a comenzar con Sofía Zaragozín, de Ecuador. Ella es doctora en Geografía por la Universidad de Cambridge, de Reino Unido. Es profesora investigadora en la Universidad San Francisco de Quito, de Ecuador. Sus investigaciones se centran sobre la geografía feminista descolonial y procesos de racialización del espacio. Ha escrito sobre procesos de muerte, cuerpo, territorio en espacios transfronterizos, la política del útero en espacios de muerte lenta y el mapeo de la criminalización del aborto en Ecuador, entre otros temas. Forma parte del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y el colectivo Reexistencias Cimarronas. Entonces, le doy la palabra a Sofía. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias a Luna, Daniela, Geraldine, Ginette por todo el apoyo en estos conversatorios que han creado realmente unos conversatorios, estos 6 conversatorios realmente increíbles, y creo que todas estamos siguiendo todas estas discusiones. Y bueno, un agradecimiento muy particular a Delmi Tania Cruz, con quien he tenido el gusto de compartir muchos espacios, a quien quiero mucho. Y quien admiro mucho. Así que para mí, cuando Fernando y todas nos convocaron, realmente fue un sueño hecho realidad, porque a Tania le he seguido mucho conceptualmente en su praxis, y realmente es un gran honor compartir con ella, y espero que realmente podamos todas disfrutar de esta conversación entre todos. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. Y Fernando, si me puedes ayudar, por favor, con la presentación. Perfecto, voy a intentar con la presentación. Me dicen, por favor, si la están viendo. Ya voy a empezar. Listo, ahí la estoy compartiendo. Sí, perfecto. Ok, entonces, he traído como un par de puntos que quisiera como conversar, resaltar entre todos sobre lo que
digamos, qué estamos discutiendo, qué estamos como practicando, qué estamos realizando también metodológicamente como geografías descoloniales y feminismos del sur. Antes de comenzar mi posicionalidad, yo escribo mucho desde el encarnamiento de la movilidad humana, es decir, haber sido migrante de niña entre Estados Unidos y Ecuador, ha afectado mucho mi producción de conocimiento y también la praxis, esto de siempre estar viajando y llevando teoría de un lado a otro. Ha influido mucho y entonces mucho de lo que yo traigo el día de hoy tiene que ver con el estar en colectivos que a su vez son multiterritoriales, que pertenecen a muchos espacios, a muchos movimientos. Efectivamente, desde el colectivo de Geografía Crítica en relación a la defensa del territorio, en relación a extractivismo y violencia de género, y con el colectivo Resistencia Cimarruna, sobre todo un trabajo en relación a racialización del espacio y muy recientemente racismo y COVID. En este último tiempo hemos hecho algunos trabajos desde los dos colectivos, donde estamos trabajando la racialización del espacio, la propia traducción de lo que significa llevar la teoría crítica a la raza, que quizás se escribe más en Estados Unidos, cómo la traducimos, cómo la conceptualizamos y la llevamos a, digamos, cómo, digamos, formamos nuestras propias conceptualizaciones de racialización del espacio. Entonces, eso es, digamos, de dónde parto. Siguiente lámina, por favor, Fernando. Y quería, bueno, he traído como 4 puntos centrales, ¿no? La primera es que este giro de la decolonialidad en la geografía y decolonialidad sin ese, digamos, se ha dado en el campo de la geografía crítica latinoamericana muy recientemente, aunque ha habido algunos esfuerzos de grupos particulares en Colombia, en Brasil, pero vemos una mayor producción en Brasil, digamos, ya de propuestas conceptuales que están cruzando todo el bagaje de la modernidad, colonialidad, decolonialidad, con propuestas del antirracismo, ¿no? Es decir, si uno revisa como las últimas publicaciones que han estado en ese campo, hay una clara, digamos, hay un aporte claro de relacionar las diferentes conceptualizaciones dentro de la modernidad, colonialidad, decolonialidad, de esa escuela de colonialidad, con posturas de antirracismo, sobre todo de Brasil. Ahora, ese giro decolonial no es solo de América Latina, hay un giro decolonial en la producción de la geografía crítica también en Estados Unidos, en Inglaterra, desde más o menos el mismo tiempo, donde esa discusión se ha dado sobre todo en la inclusión de otras epistemologías y a su vez con un cambio estructural dentro de la propia academia anglosajona que reproduce lo que conocemos como la geografía crítica. En todo caso, ese giro decolonial sin la S es distinto, creo yo, a lo que se está proponiendo desde los feminismos, las geografías feministas descoloniales del sur, ¿no? Yo creo que ahí hay una de las grandes distinciones es que efectivamente se parte o se conversa muy íntimamente con los varios feminismos descoloniales latinoamericanos de la Via Yala y del sur, y efectivamente ahí esas otras discusiones propias y rupturas que ya han existido con la Escuela de Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, efectivamente ha generado otras discusiones sobre qué serían o qué son estas geografías feministas descoloniales del sur que están surgiendo, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces, como les mencioné al inicio, yo trabajo mucho desde la translocalidad de esta traducción cultural lingüística entre varias geografías y en particular en este momento estoy muy en diálogo con las geografías Latinx en Estados Unidos, esas geografías que encarnan la movilidad humana, que están siempre viniendo y yendo desde el norte y el sur y que están realmente complejizando lo que comprendemos como norte y sur, digamos, desde una postura antirracista, feminista y descolonial.
Y una de las cosas que podemos ver en esa en esa multiterritorialidad, en esa pluralidad de espacios desde donde estamos haciendo geografía feminista descolonial, algo que se ve es que en realidad hay movimientos paralelos tanto en lo que estamos llamando geografía feminista descolonial en América Latina, con aquella que se está produciendo también en diferentes partes del norte global, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que las geografías negras, indígenas, Latinx están interpelando esa geografía feminista anglosajona blanca en Estados Unidos y Europa, y también encontramos que en América Latina también la inclusión, no diría la palabra inclusión, sino digamos, partir de la conceptualización del territorio o de cuerpo-territorio o diferentes formas de comprender el espacio desde feminismos comunitarios, decoloniales, indígenas, y también negros o de la diáspora, eso también ha cambiado y está cambiando la geografía feminista latinoamericana, ¿sí? Aquella que ha sido más institucionalizada, pero también aquella que ha estado en colectivos de geografía feminista, donde hemos estado mapeando diferentes formas de violencia de género, que siempre ha estado muy cercana a la lucha, digamos, a diferentes procesos de luchas territoriales, pero que efectivamente ahora sí vemos que hay una nueva discusión en esa geografía feminista latinoamericana institucionalizada. Entonces tienes dos movimientos paralelos que desde mi punto de vista yo lo veo muy desde lo hemisférico, yo lo veo desde todas las Américas, lo veo como procesos paralelos y que en realidad sí analizamos a profundidad lo que se están proponiendo en cada uno de esas digamos, tanto de la geografía feminista decolonial en el norte como aquella que está surgiendo en el sur, vemos que hay muchos paralelismos concretos. Por ejemplo, y algo, digamos, que he leído mucho a Delmitania Cruz y al colectivo de Miradas Críticas Feministas del Territorio y otras personas y otros colectivos que comienzan a trabajar o que han venido trabajando cuerpo, territorio, de tierra por mucho tiempo, es que también esa relación entre cuerpo y tierra también lo encuentras en propuestas de feminismos indígenas en el norte, ¿no? Mishwana Gomen, Michelle Daggle, también son geógrafas feministas indígenas que están hablando de manera muy similar entre esa relación entre la tierra, el cuerpo, como la forma de realmente alcanzar una decolonialidad o descolonialidad relacionada a la autodeterminación, ¿no? Y aquí, antes de continuar, la inclusión de la descolonialidad con ese es justamente esa ruptura con la decolonialidad que no ha tomado en cuenta efectivamente esos feminismos decoloniales latinoamericanos, pero también me atrevo a decir a estos feminismos descoloniales hemisféricos, ¿sí? Es decir, lo otro que ocurre con esta mirada hemisférica es que encontramos que efectivamente tenemos, cuando analizamos, por ejemplo, geografías de la negritud, los palenques, los quilombos, que encontramos que hay formas de resistencia de la negritud, que lo vemos también a lo largo de todas las Américas y que no es solo un tema necesariamente del sur, sino que también es algo que se comparte en lo que se comprende entre el norte y el sur. Y eso me lleva a plantear esto de los sures, ¿no? En este último tiempo he conversado con colegas digamos, también en el este, ¿no? Que no se comprenden dentro de lo que llamamos el norte global y que también hay otros sures que no necesariamente se representan dentro de lo que llamamos de la Via Yala o del Aztlán. En todo caso, la pluralidad de feminismos que ahora están dialogando o presente o manifestándose cada vez más en formas más institucionalizadas de la geografía feminista en todas las Américas, es que hay formas de espacialidades imaginarias que han existido desde hace mucho tiempo atrás, pero que toman cada vez más fuerza, ¿no? Como el Aztlán de la propuesta del feminismo chicano, ¿no? Es ese lugar entre el norte y el sur, la Via Yala, y también otras propuestas, por ejemplo, como de Tiffany King, que nos está hablando de un espacio entre los espacios acuáticos y los espacios terrenales, donde nos está hablando de la posibilidad de comprender espacios geológicos
que andan siempre cambiando como un espacio donde se puede encontrar tanto los estudios de la negritud y los estudios indígenas. Son ejemplos de estas formas de espacialidades relacionales que cada vez van a tomar más importancia y creo que es una forma de mostrar de las potencialidades que tiene esta geografía feminista descolonial, ¿no? Esta posibilidad de crear nuevos espacios, nuevas, digamos, otras formas de concebir el espacio imaginario, ¿no? Que no necesariamente tenemos que partir, digamos, de una realidad material concreta. La siguiente lámina, por favor. Ok, entonces en torno al el tema de metodología y métodos, ¿no? Yo creo que aquí hay una propuesta muy importante y esto es algo que siempre recalco porque creo que nos representa como un campo, ¿no? Como un campo de geografía feminista en América Latina que, digamos, lo que estamos viendo a través de todas las diferentes colectivas y me alegro mucho que en este espacio también se va a dar un espacio solo para las colectivas que están haciendo geografía feminista, que es, digamos, la colectividad es una forma de descolonizar el campo de la geografía feminista más institucional, pero también vemos que en esos espacios el enfoque ha sido mucho más a nivel de método y metodología, y eso, digamos, en otros escritos he planteado que efectivamente, ¿no? Cuando estamos trabajando o buscando la descolonialidad de un proceso de concebir un territorio, es más importante que el método, es decir, la forma que vamos a hacer ese mapeo, esa forma de representar el espacio, que es el método, la metodología que utilicemos, que sea descolonial. No necesariamente que la teoría que utilicemos o la teoría que resulte sea descolonial, pero que lo que va a permitir que efectivamente nos podamos reconocer como esto es una geografía feminista descolonial del sur, es que el método, la metodología sea descolonial, resulte o no en teoría descolonial. ¿Por qué pongo tanto énfasis en método y en metodología y no tanto en la teoría? Yo creo que tiene que ver con la propia dinámica bajo la cual las colectivas de geografía feminista o defensa del territorio desde el feminismo hacen y hacemos el trabajo, ¿no? Que es en realidad un trabajo que nos interesa más el cómo y no tanto en estar de acuerdo si la teoría que vamos a utilizar es descolonial o no. El otro punto es que hay muchas tensiones con la descolonialidad en América Latina. Hay muchas tensiones, digamos, hay territorios donde efectivamente no se quiere utilizar la palabra, no se quiere utilizar un cierto bagaje teórico. Y para mí, de cierta manera, es más importante que la manera que hacemos la geografía feminista sea descolonial y no tanto quedarnos en el aspecto meramente teórico. Y lo otro es la importancia cada vez más visible y también a nivel hemisférico sobre el método de cuerpo-territorio que efectivamente tanto trabajo de Delmi Tania Cruz y de todo el colectivo de miradas críticas feministas del territorio nos han dado, ¿no? Nos han nutrido de un método y metodología muy importante que digamos, yo pienso que es el método de geografía feminista descolonial, ¿no? Y recuerden que en el feminismo siempre hemos discutido si existe un método y el gran consenso ha sido que no existe un método, que existen metodologías y epistemologías feministas, pero que el método en sí es muy difícil desde el feminismo y creo que el cuerpo-territorio sí es un método en sí para el feminismo, pero también para ir descolonizando las diferentes escuelas de geografía feminista que tenemos. La última lámina, por favor, Fernando. Perfecto. Entonces, entonces yo creo que, digamos, en este camino de continuar la descolonialidad, de ampliar los imaginarios espaciales posibles, ¿no? De ampliar nuestras ideas de dónde están esos sures, y con quién dialogamos, cómo lo hacemos, el énfasis del método.
cada vez es más visible a nivel hemisférico la necesidad de ir mucho más allá de la posicionalidad y la reflexividad, ¿no? De que efectivamente a veces resulta, ¿no? Con estas discusiones de la interseccionalidad, con la predominancia que ahora tienen los feminismos comunitarios, indígenas, negras, etcétera, que a veces resulta como muy fácil simplemente decir, ok, vamos a añadir esto, que ahora se está conversando mucho en nuestras conversaciones, en nuestras metodologías, y creo que tenemos que parar un rato y decir, ok, necesitamos estar un poco incómodas antes de hacer esa reflexión tan inmediata, ¿no? Hay una necesidad de incomodarnos como un praxis feminista, y esto es algo que he dialogado mucho con geógrafas feministas latinex fuera de, digamos, necesariamente la Via Yala y más de Aztlán, donde hay una cierta praxis que necesitamos incomodarnos un rato, un tiempo en esa discusión, y dentro de ese feminismo incómodo, ¿no? Cada vez más que el feminismo se vuelve de moda y ciertos feminismos se vuelven de moda, hay más esa necesidad de estar incómodas frente a qué significa este diálogo que se está abriendo, estas nuevas rupturas que están surgiendo cuando hablamos de feminismos descoloniales latinoamericanos del sur, de la Via Yala, Aztlán, etc. Y que eso tiene que ver con ciertas propuestas, ¿no? Michelle Dago nos habla de la rendición de cuentas radical en la geografía feminista, en el cual nos está pidiendo y la crítica es que este ejercicio de posicionalidad, reflexividad, lo único que hace es reforzar el poder existente que ya tenemos, pero que la rendición de cuentas radical es realmente una profundización de qué tiene que ver nuestra corporalidad, nuestra historia en formas continuas de la colonialidad de género, ¿no? Y de realmente estar conscientes y con una praxis que deviene de esa conciencia de mi corporalidad, que de la forma que yo estoy haciendo espacio de mi vida está generando formas de colonialidad de género. Entonces, bueno, esas son, digamos, unos 4 puntos que quería traer a colación el día de hoy, y espero sus preguntas, pero también espero escuchar a Tania Cruz y luego a nuestra conversación. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Seguimos entonces ahora con Delmi Tania Cruz Hernández. Ella es feminista anticolonial, ecologista del sur y educadora popular, milita en procesos de abajo y a la izquierda. Se arropa en el colectivo latinoamericano Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que realiza militancia investigativa feminista y es cofundadora de la organización feminista comunitaria que radica en Chiapas, Mujeres Transformando Mundos, MUTRAM, que acompaña a mujeres, niñas, jóvenes organizadas y a sus pueblos a crear estrategias para construir territorios vivibles y justos. Hace parte del grupo de docentes que acompañan el doctorado en Pedagogía del Sujeto en la Universidad Campesina Indígena en Red, UCIRED. Es doctora en Antropología Social por parte del CIESAS Sureste y actualmente colabora en la UNAM en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica, CINSUR. Además, coordina desde el 2016 a la actualidad el grupo de trabajo CLACSO, Cuerpos, Territorios y Feminismos, del cual salió hace poco, recientemente, un libro y que esperamos, pues, estar charlando sobre él. Entonces, te doy la palabra, Delmi. Buenas tardes a todos. No sé si podemos poner mi presentación. Yo también, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor compartir el escenario con Sofía Zaragozín, a quien también quiero mucho, a quien también admiro mucho. Yo voy a hacer la exposición de la siguiente manera. A mí me invitaron para hablar también de los feminismos de los sures, a lo cual estoy de acuerdo, y también de los feminismos descoloniales. Pero a mí algo que me ha acercado al feminismo es la práctica, y la práctica, o sea, yo necesito aterrizar, poner tierra a los conceptos. Entonces, por eso voy a hablar de un concepto después, al final de la exposición, que se llama territorio encarnado, que es algo que he venido trabajando en el último año y medio.
Bueno, primero tengo que desenmascararme y decirles que yo no soy geógrafa. Yo soy antropóloga y que me acerqué a la geografía a partir de buscar la relación entre los territorios y los feminismos, que me parecía fundamental. Podemos cambiar la siguiente lámina. También quiero contarles que mi pensamiento en los últimos año y medio ha estado muy pensando sobre la relación entre diversas especies. ¿Qué es lo que existe entre nosotras como especie? ¿Por qué seguimos pensando lo humano como lo más importante? ¿Y qué estamos dejando fuera de esto? La siguiente, por favor. Bueno, también quiero decir que como que conjugo varias miradas, ¿no? Desde la ecología política feminista del sur y la geografía feminista descolonial. Pues como les dije, yo soy militante, soy acompañante y me acompañan en procesos políticos feministas, antirracistas. Estoy en la academia también, ocupando, incomodándome también con mis incongruencias. Camino en colectivo, con lo difícil que es eso. Voy, como les digo a mis compañeras, con casco, coderas y rodilleras, porque esto de caerse duele mucho. Yo camino con el colectivo de Miradas Críticas y también con Mujeres Transformando Mundos y con una casa de colectivas que hemos organizado. Y entonces, desde ahí yo intento teorizar mi propio proceso. Ansaldúa nos preguntaba quién tiene derecho a teorizar. Cómo pensar en sí misma en la validez de la experiencia, ya sea ficcional o real. Como un encarnamiento parcial del pensamiento teórico. Yo estaba pensando estas preguntas que nos suelta Ansaldúa y lo que sentí pensando es que teorizar desde el cuerpo, encarnar la teoría, para mí significa construir puentes entre diferentes campos, sujetos y saberes. Me ha permitido comenzar a hablar de un nosotras diverso, nosotras articulando desde lo político, desde lo que ha sido desplazado a los límites de lo que puede ser concebido como digno o de ser dicho. Encarnar la teoría para mí es conectar el saber de la teoría con un puente hacia la vida propia, la vida cotidiana o, como dijo Diana Ojeda la vez pasada, tal vez la vida ordinaria. Es crear conocimiento a partir de una red compasiva de relaciones interdependientes que son diferentes y valiosos en cuanto a esa diferencia. Algo que la teoría encarnada me ha permitido hacer es que lo que sé no me pertenece. Yo soy responsable de lo que sé, pero es necesario compartirlo. Menos pertenece, es ético, político compartirlo. Si bien cada una tiene su aprendizaje, para construir tejidos distintos y territorios vivibles, es necesario que entre todas nos compartamos. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Para mí, sabernos sujetas que producimos conocimiento es un aporte de los feminismos del sur global. He estado, en los últimos 3 años, he estado teorizando qué significa esto de los sures globales y en diversas ocasiones he dicho, para mí es un devenir. No hay un punto ni un final, es un devenir siempre. También es una construcción permanente. Es un lugar que se habla desde un lugar del mundo. Hay un lugar de enunciación. También nos hace partir de que somos sujetas de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotras somos capaces de crear conocimiento. No parte de un lugar, no es un lugar ni cree en lo lineal. Es cíclico, es espiral, hay muchos pluriversos, hay muchas formas de entender. Por eso rompemos la idea de las olas del feminismo. La primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Rompemos con esa linealidad y creemos en esa espiralidad. Es un mirarnos, es un repensarnos desde nosotras, con nosotras y para nosotras también, nosotras, nosotres. Genera sujetos de conocimiento, no mira al otro, sino sus prácticas, sus propias prácticas. Nos ayuda a pensar la otredad, entre esa gran palabra que nos llamamos nosotras, ¿no? Pone el cuerpo. Eso es algo que no había, o sea, los otros feminismos habían pensado en el cuerpo, siempre dialogado desde diferentes teorías, pero aquí se pone el cuerpo como una categoría de análisis y como un repensar. Aquí, ojo, porque yo veo muchas veces hablando sobre cuerpo desde, hay intelectuales que hablan, por ejemplo, de la factibilidad ambiental
o del cuerpo-territorio, analizándolo desde Foucault, desde Merleau-Ponty, y digo, cada quien lo puede analizar desde donde quiera, pero cuando los feminismos del sur están hablando del cuerpo, no hablan de ese tipo de categorías ni están dialogando con ese tipo de autores. Para mí el cuerpo como categorías de análisis desde estos feminismos del sur no se entienden como cuerpos individuales, sino como cuerpos en un entramado comunitario. Es un cuerpo territorialidad y siempre interdependiente. Es una apuesta y es un devenir. Voy a regresar más tarde a eso. Sobre estos feminismos del sur que planteo, estoy planteando qué significa la descolonialidad y para mí es una práctica encarnada que hacemos todos los días en nuestros contextos, es un proceso de negociación, de contradicción y ahora escucho a Sofía, de incomodidad. Y es el intento de un devenir, de venir en comunidad y comunidades, o lo que eso significa, hay que ampliar el término, para mí no hay que ampliarlo a lo que se ha venido pensando. Por ejemplo, desde México, desde el lugar donde habito, los feminismos descoloniales parten de una larga tradición y se han comenzado a hablar de ahí. Hay una red de feminismos descoloniales que son mujeres simpatizantes al EZLN que han empezado a teorizar, por ejemplo, que las prácticas de las mujeres zapatistas son descoloniales. Yo no estoy diciendo que las mujeres hayan dicho eso, yo digo que ellas dicen que es así. A mí lo que me parece importante de la descolonialidad es mirarnos a nosotras para hacer nuestras propias teorías encarnadas. ¿Puedes pasar a la otra lámina? A partir de esto yo quiero contarles y contextualizar lo que significa el territorio encarnado. Pero antes de eso, como buen concepto, me gustaría contarles de dónde nace. O sea, un concepto para mí nace de un contexto específico. Y este contexto, quiero dibujarles el pedazo del contexto en donde yo estoy mirando este territorio encarnado. Hay que recordar algo que dijeron las defensoras mesoamericanas. La crisis ya estaba aquí cuando llegó el COVID. O sea, el COVID no vino a acelerar la crisis ya venía aquí. Y eso es que ya estábamos amenazados, que ya había militarización, que ya había guerra, que ya estábamos en una crisis estructural que está provocada por un modelo económico-político de herencia colonial que es el que vivimos. A mí me parece muy interesante cuando quiero conceptualizar algo, pensar en el contexto. Y hay algo que a mí me preocupa, que ha dejado de trabajarse en las últimas décadas en las ciencias sociales, por lo menos en México, sobre el tema de la guerra y la guerra de baja intensidad. Es bien cierto que hay un libro hito que se llama La guerra contra las mujeres, que a mí ahí lo que me mueve mucho del libro es que no podemos hablar de mujeres, debemos de dejar de hablar de mujeres como un todo homogéneo. Tenemos que partir de mujeres. Después leo a Jules Falquet y me dice, es que yo a mujeres las entiendo como clase. Pero yo más bien lo que pienso es que hay una guerra de baja intensidad de entramados comunitarios. Hay una guerra de baja intensidad específicamente a los cuerpos territorios, que no son individualidades. Es obvio decir que cuando atacan atacan y violentas a mujeres de comunidades, atacan a una comunidad. Por eso en Chiapas es muy importante por lo menos retomar ese concepto sobre guerra de baja intensidad y ponerlo y operativizarlo con la idea de los cuerpos territorios tierra, porque es eso, no ataco a una mujer, ataco a su comunidad. Por eso los últimos ataques paramilitares contra las organizaciones zapatistas, por ejemplo, han sido muy simbólicos porque han sido a lugares centrados en las bodegas de la colectividad. Hay que quemar la bodega de la colectividad, hay que quemar, hay que cortarle la cabeza a eso. Pues como sabemos, la violencia se suscita porque hay una profundización extractiva en nuestra región, en donde hay una tensión de territorialidades, como bien dice Porto Goncalves, y bueno, hay esta presión en los territorios y esta acumulación pues no es género neutro, ya lo hemos visto, ¿no? Esta acumulación por desposesión en los territorios no es género neutro para nada. Ahí es androcéntrica, es heteropatriarcal, además es antropocéntrica, neocolonial y racista, por supuesto.
lo cual construye espacialidades injustas. Estas dinámicas, estos territorios de injusticia espacial, afectan principalmente a cuerpos de mujeres y cuerpos feminizados, que están creando estrategias organizadas. Eso es muy interesante, no es a cualquiera, es las que están creando estrategias organizadas. Y a esto el colectivo de miradas críticas le llama la repatriarcalización del territorio, que ya han de conocer el texto, que es el entrelazamiento de las violencias patriarcales coloniales relacionadas al actual ciclo de expansión del capital, y yo lo pongo en este espacio fronterizo. La repatriarcalización es un despojo multidimensional, ¿no? En este tiempo de pandemia se recrean estas dinámicas de injusticia, sobre todo en entramados comunitarios. ¿Puedes pasar, por favor? Puedes pasar, por favor. Después voy a... Es que quería... A la otra. A la otra. Me salté un montón. Hay mucha gente que ha teorizado el territorio, muchísima. Yo quiero contarles lo que Sofía les teorizó sobre metodología y método. ¿Cómo llegué a qué es el territorio? Yo llegué a qué es el territorio desde mi perspectiva a partir de la metodología cuerpo-territorio. Y entonces pienso que el territorio es el espacio que existe cuando la intersubjetividad en él se da. No solo entre seres humanos, sino entre todo lo que habita. Esta disonancia epistémica la hemos de comprender en la relación entre el cuerpo y el territorio y la tierra como elemento central que nos va a dar vida. En ese momento y desde esta perspectiva, la defensa del territorio es también un proceso de recuperación y sanación espiritual de las mujeres en lucha contra el capitalismo patriarcal, colonial y racista. Y aquí, ojo, que lo espiritual lo estoy entendiendo como un proceso social y político para la transformación. Es ahí donde entra la enunciación, por ejemplo, cuerpo-territorio, si puedes dar la siguiente. Para mí es una epistemología latinoamericana y caribeña hecha por y desde mujeres de pueblos originarios que viven en entramados comunitarios. Nombrar el cuerpo-territorio para mí es una ruptura como defensa del territorio y por tanto es una grieta epistémica, es un desplazamiento hacia un nuevo renombrar. También nos invita a pensar en el tejido comunitario, qué es, dónde se da, cuándo se da. Las corrientes del pensamiento que se sitúan enfatizan la relación intrínseca entre el cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo, pero no solo como materialidad, y ahí viene lo que me parece a mí como interesante de esta idea que hemos venido trabajando sobre territorio, cuerpo, territorio, tierra. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Bueno, estos son como datos. La siguiente, que he estado elaborando. El territorio encarnado es un territorio del ser, un territorio del habitar. Se da en tanto que el cuerpo es mediador, porque ahí se percibe que el territorio habla. Es mediador porque habla con las aves, habla con lo que está pasando, habla con el río que también tiene cuerpo, ojo, habla con las estrellas y nos dice cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y también el territorio encarnado es poner el cuerpo colectivo en acción, porque es el cuerpo el que comprende las acciones del territorio y es el territorio el que habla también del cuerpo. El territorio es cuerpo colectivo también. Va haciendo cuerpos y los cuerpos simbolizan el territorio. En ese sentido, yo creo que es necesario comprender que los cuerpos están anclados en una historia, en un contexto, son experiencias vividas, son contextos situados en relaciones siempre de poder. Cuando esos cuerpos se organizan y despliegan estrategias de insurgencia para reespacializar la vida comunitaria, la vida cotidiana de sus espacios, hacen grietas y van construyendo recorridos que les permiten reordenar y reajustar esos territorios para volverse territorios vivibles. A esos procesos políticos de toma de conciencia, de agencia colectiva, de despliegue de acción, le llamo territorios encarnados. Es crear estrategias para construir pedagogías, para ir arando territorios vivibles, sanos y deseables. El territorio encarnado se crea a través de acciones colectivas
construidas de formas constantes. Dichos procesos políticos solo pueden ser entendidos desde una lupa, ¿no? Como poner una lupa que mire de cerca las experiencias cotidianas de lucha organizada. El territorio encarnado es mirarlo vivo en el territorio como un acontecimiento que desde mi perspectiva me parece ético y es la única forma de poder seguir sobreviviendo en este planeta. Eso es lo que quería compartir, lo que quiero compartir y abierta a las preguntas. Esto es algo que he venido ahí escribiendo, teorizando y quería como ponerlo a la discusión y al diálogo. Telmi, muchas gracias por tu exposición. Entonces, ahora seguimos con un espacio ya de diálogo, de debate. Le doy la palabra entonces a Ginette y ya tendremos también algunas preguntas del público que han estado haciendo. Bueno, pues bueno, primero quería decirles que me siento muy orgullosa de estar participando en esta mesa con ustedes, que son una referencia para pensar unos nuevos feminismos y creo que es algo que no es solamente importante, sino urgente, ¿no? También para las ciencias humanas como un todo, pero también como ya ustedes lo mencionaban, más allá del mundo académico. Yo quería empezar un poco por ahí, porque me parece muy importante ser ese lugar de enunciación de mujeres académicas. Entonces, ustedes pertenecen a movimientos, a colectivas, están dentro de organizaciones, pero también hacen parte del mundo académico. Y es de alguna forma una transgresión hacer una producción diferente a la que estamos comúnmente acostumbradas, porque sabemos que pues el androcentrismo y el patriarcado también están dentro del mundo académico. La producción del conocimiento, incluso el desconocimiento de otros saberes, están muy, muy clavados dentro de la academia. Y inclusive la repetición, ¿no? de los conocimientos, la citación de sujetos masculinos dentro de nuestras áreas, en fin, la cuestión que me gustaría que nos pues, conversáramos un poco es cómo ustedes, digamos, logran esa transgresión dentro de ese lugar de profesoras que ocupan. ¿Cómo ven ustedes este giro epistemológico, metodológico dentro de la geografía, de la antropología, que nos hace también reflexionar sobre las diferentes violencias que vivimos, que también son epistémicas? Es más o menos por ahí. Entonces, no sé quién quiera comenzar, Sofía. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Ginette. Sí, efectivamente yo creo que es parte de esas decisiones que uno toma, ¿no? Cuando decide entrar en un espacio académico con todo el bagaje conceptual y de praxis que tenemos, ¿no? Es decir, ser feminista, ser feminista o feminista militante o feminista descolonial militante, existir dentro de la academia es incomodar y estar incómodas constantemente, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar preparada para eso, creo que todas lo hemos estado, y es constante, ¿no? Creo que el pertenecer a diferentes espacios simultáneamente requiere tiempo, requiere, yo creo que una flexibilidad mayor, y sí es difícil, hay momentos que uno sí se pregunta, ¿no? En mi caso yo sí me he hecho varias preguntas de qué hago qué hago en un espacio académico con ciertas características donde digamos, no es, bueno, recientemente en el lugar donde estoy está más abierta a los temas que manejo, pero ha habido momentos en que tenía que prácticamente esconderme o ir a la clase con peluca y caras, ¿no? O sea, es decir, ha habido momentos muy tensionantes. Entonces, yo creo que el pertenecer a otros espacios te da mucha
mucha libertad, también te da como un espacio autónomo, te da donde no tienes que pasar por procesos de bioética para hacer una investigación, sino donde hay otras lógicas. El pertenecer a varios territorios, de varios espacios, mientras uno está haciendo estos trabajos, yo creo que es fundamental. Yo creo que es un alivio, es más, aunque es más trabajo y más toma mucho más tiempo, pero sí creo que el pertenecer a espacios autónomos es clave para poder realizar investigación y praxis descolonial. Bueno, yo sí, es incómodo, es violento, llega a ser violento también. Es permanecer en una contradicción continua, ¿no? De qué hago aquí, para qué hago aquí, estoy llenando una cuota, no la estoy llenando como mujer racializada, desde un cuerpo deslenguado, ¿no? ¿Por qué ocupo ese espacio? Pero también es una ocupación con K, que me parece también interesante, en el sentido de para ir haciendo grietas, para abrir alas a otras, para que ese lugar también es un lugar de disputa que no se lleva la vida, por lo menos la mía no, ¿no? En donde también estoy como un pie aquí y un pie allá, porque yo hago teoría y me pregunto desde lo que se preguntaron, cuando me acuerdo mucho, y lo tengo en el texto de otras miradas, ¿no? Con respecto a, cuando uno se hace teoría, hay que preguntarse para qué y para quién. Eso para mí es fundamental. ¿Para qué y para quién? ¿Desde dónde? Y yo no hago teoría para hablarle a otras y a otros. Yo también, claro que quiero dialogar con otras y otros, pero yo hago teoría para pensarnos juntas con mis compañeras políticas. Qué bueno que sirva eso para reflexionarnos, pero y para hacer como cuestiones más globales. Y por eso yo he elegido también a quién cito, a quién no cito. Yo recuerdo mucho que a mí me hacían mucho en el doctorado, siempre ¿por qué no citas a Bourdieu? Y yo solo me reía y yo decía, bueno, porque pues no me hace sentido el lugar donde habla. No digo que esté mal el lugar donde habla. O sea, me parece interesante. Lo que digo es que yo tengo derecho a elegir con quién dialogo y con quién no. Y a mí eso ya me parece un desplazamiento epistémico. Y me parece muy necesario seguir haciendo teoría desde nuestras prácticas, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante ese enfrentamiento, ¿no? Como yo decido a quién cito, con quién dialogo y pues de una forma enfrentarse a la tradición y decir no voy a citar a las mismas personas de siempre porque no es mi lugar, no es lo que representa mi existencia. Entonces, como me parece súper importante esa reflexión que hacen. Bueno, yo creo que una pregunta que nosotros habíamos pensado así, pues para que ustedes nos respondieran un poco, yo creo que ya respondieron un poco, pero sería interesante profundizar en ella y que también viene del público, es cuál es esa diferencia que existe entre lo poscolonial, lo decolonial y lo descolonial. Sí, como creo que aún hay muchas dudas en cómo abrazar los términos. Entonces, esa pregunta creo que es esencial así, para nosotras y para el público. Sí, a ver, yo creo que, bueno, primero decir que hay muchas escuelas de colonialidad y muchas analíticas de colonialidad. Yo creo que hay que jugar mucho con eso. Entonces me incomoda un poco como dar una respuesta concreta, pero digamos, para quizás simplificar el debate, lo postcolonial para mí siempre, y bueno, dentro del postcolonial hay varios debates, ¿no? Si efectivamente es el momento después de la colonia, pero por lo general está comprendido como el proceso continuo de colonialidad después de independencia, pero que es el momento en que uno reconoce esas formas persistentes de colonialidad, ¿no? La decolonialidad y descolonialidad ha sido más bien como formas de ruptura con esos procesos de colonialidad existentes. Y entre la decolonialidad y la descolonialidad es un poco lo que mencionaba entre
entre la descolonialidad como aquella que parte más desde los feminismos descoloniales latinoamericanos y la decolonialidad, la que no está necesariamente discutiendo con la relación entre género, raza y colonialidad, ¿no? Esa es como, digamos, mi interpretación de cómo yo lo vengo comprendiendo, y es interesante, ¿no? Hoy en día, es decir, la geografía feminista postcolonial tuvo mucha literatura en los 90s, hay una literatura existente bastante grande, ¿no? Que conversó con feminismos postcoloniales de Surasia, también de diferentes partes del norte global, pero que la discusión es muy distinta, ¿no? La discusión, por ejemplo, ahora que se da en la geografía feminista descolonial o decolonial en el norte, que es otra discusión, tiene que ver mucho más con propuestas de estos otros feminismos que están digamos, con mucha presencia actualmente, ¿no? Entonces, sí hay una ruptura, hay una discusión mucho más presente de antirracismos, hay una discusión mucho más de epistemología y de ontología que no estaba tan presente en las discusiones de geografía feminista postcolonial. Entonces, para decir que, bueno, hay un montón de perspectivas sobre esto, yo me enfocaría y me he enfocado mucho más en cómo la geografía feminista ha interpretado estos marcos analíticos de colonialidad, pero, por ejemplo, otro que está muy presente es la colonialidad de colonos, que es otra analítica de colonialidad que teorizan muchísimo las geografías feministas descoloniales en otras partes del mundo. Entonces, yo quizás lo único que me gustaría así como realmente responder es que hay un montón de formas de comprender la colonialidad y hay que pluralizarlas. Me fui, perdón. Yo solo quería agregar algo a la pregunta anterior con respecto a lo de la academia, y también hay otro desplazamiento que estamos haciendo y que lo hacemos mucho como colectivo de miradas críticas, es citarnos en colectivo. Porque si quieren que nos pensemos en individual, decirles que no es cierto, porque el conocimiento jamás se crea de manera única, ¿no? O yo mismo estoy ahí pensando, eso de la manzana de Newton y le cayó y entonces ahí, no, es mentira, era con la tierra le mostró ese tipo de cosas. Entonces, eso también me parece un desplazamiento epistémico. Sobre la respuesta, yo les recomiendo un texto de Breni Mendoza en el libro de Miradas en torno al problema colonial, que Karina Ochoa justo coordinó, que salió en el 2019. Ahí hay un texto de Breni donde hace como un recorrido con respecto a qué es la poscolonialidad desde su entender, ¿verdad? Poscolonialidad, decolonialidad y colonialidad. Yo solamente quisiera como agregar que por eso puse el contexto antes de hablar del territorio encarnado, porque son contextos también distintos y, ojo, cuando tú estás en un contexto determinado, le hablas a ciertos sujetos o estás dialogando con ciertos sujetos. La poscolonialidad también quería dialogar con el postestructuralismo, por ejemplo. Querían dialogar, viene también desde una postura de las colonias o de las independencias de las colonias. Entonces, como entender cada concepto desde su contexto me parece fundamental. Por eso la crítica a veces a la escuela de la modernidad colonialidad, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién encarna? ¿Quién está hablando? Y desde dónde se habla. Que por eso ahí me parece muy interesante lo que está sucediendo con la descolonialidad, que son prácticas políticas, que están siendo todo el tiempo. Bueno, yo también estaba pensando algo que creo que es esencial, ¿no? Y creo que la violencia existe, ¿no? Como una tela de fondo sobre esta incomodidad de la existencia de la que de pronto Sofía habla un poco, ¿no? Necesitamos una incomodidad para crear y para reconocer ciertas luchas. Y entendiendo también pues esa violencia que nos atraviesa, que por supuesto que es anterior a la pandemia, por supuesto que nos ha atravesado durante toda la historia de existencia, de mestizaje, colonización y demás. Me parece muy interesante si pudieran hablarnos un poco pues sobre esta metodología de cuerpo-territorio usada para entender la violencia no solo sobre sujetos, sino también sobre colectivos y colectivas.
creo que el contraste que Delmi propone, bueno, esa contraposición que Delmi propone a lo individual es súper importante porque siempre pensamos en el individuo, ¿no? El autor, el sujeto, el que hizo, el que no hizo, y eso es una herencia del liberalismo, ¿no? Muy fuerte, que no tenemos por qué repetir, podemos quebrar porque de hecho nada existe o sea, nada se crea por sí solo o por la existencia de un solo sujeto. Y eso me parece súper importante también de reconocer. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la violencia y la metodología de cuerpo-territorio, me parecería interesante que ustedes hablaran un poco cómo pensarnos el uso de esta metodología para pensar las violencias colectivas, para pensar territorios de guerra, territorios fronterizos de conflicto, territorios de desplazamiento, porque, por ejemplo, las tierras tienen un valor dentro del agronegocio, la minería, ¿sí? Esa metodología usada para esos bueno, para estos males que nos afectan de forma tan cotidiana en nuestra región. Dale, Delmi. Bueno, más bien, a ver, entre eso de hacer las cosas en colectivo, quiero contarles que hay un texto que queremos sacar como colectivo de miradas críticas, como haciendo una reflexión, porque en 2018 nosotras compartimos la metodología con espacios organizativos en diferentes partes o países de Europa, lo cual fue súper interesante porque nos dimos cuenta como de cuál es la concepción o cómo son las concepciones que estamos viviendo y cómo se están reproduciendo, ¿no? Y también la idea de territorios, porque, por ejemplo, para Alemania territorio era algo que muy fuerte porque era como una concepción distinta e impuesta por un Estado-nación, que por ejemplo aquí nosotras la retomamos de la categoría de los pueblos indígenas de los años 90, lo que nos enseñó Bolivia, lo que nos enseñó Chiapas, lo que nos enseñó el propio Ecuador, cuando retoman esa categoría de territorio y la ponen sobre la mesa. Y también nos ponen, además del territorio, la tierra, que es fundamental para la vida. Entonces, como ha sido bien complejo porque, a ver, que yo tengo una contradicción con la metodología cuerpo-territorio que impulsamos en el 2012, porque creo que también ha sido un poco de despolitización de un pensamiento que no era el propósito, pero que se dio y que se ha dado y que por eso quisiera como seguir reflexionando y poniendo sobre, nosotras cuando pensamos en el cuerpo-territorio jamás pensamos en un cuerpo individual. No pensábamos desde esa idea, sino pensábamos en un cuerpo-territorio interdependiente, que tuviera esa conexión. Ha sido complejo mapear, yo digo que ha sido una fortuna porque nos ha ayudado a reflejarnos, a resonar con movimientos y organizaciones en lucha. Yo creo que a muchos colectivos sí les ha dado pistas de por dónde tirar su estrategia. También ha sido importante para mirar las relaciones de poder. Esto era algo que no teníamos contemplado cuando se creó este contramapeo, ¿no? Pero nos lo puso sobre la mesa y ha sido bien rico, porque aparte le hemos ido como subiendo el nivel, porque también a nosotras mismas nos ha reflejado y nos han caído veintes. Creo que cada espacio debe de ser trabajado y que la herramienta es eso, es una herramienta que debe de ser acompañado por una metodología feminista y debe de ser acompañado dentro de un proceso político-social. Eso es lo que hace los cambios. El análisis, bueno, lo hacemos entre todas y todos. También otra fortuna del mapeo no es hacer el mapeo como propio, es decir, no hacemos el dibujito que lo hemos hecho, ya la otra vez conté, eran 519 veces que lo hemos hecho. Entonces, no es hacer el mapita, es lo que viene después. Es el narrarme, es en el encontrarme con el otro, es crear mi contranarrativa, mi propio discurso, es resonar, ver el rostro de la otra y vivirme. Eso es lo que creo que también nos provoca el mapeo cuerpo-territorio. Sí, creo que ya Delmi lo respondió, ¿no? Creo que lo colectivo es justamente la propuesta política que resulta de la aplicación de esa metodología. Claro, a mí me queda, lo he visto ahora ya tanto en tesis de maestría, doctorales, en publicaciones,
y creo que efectivamente no hay esa necesidad de seguir hablando, ¿no?, de la relación entre como concepto y como método. Creo que ahí hay como, no necesariamente los veo como viajando de manera conjunta, sí creo que ahí hay ciertas discusiones que, digamos, que todavía las veo, digamos, les veo que se están siendo aplicados como en contextos muy distintos, ¿no? Y creo que cada vez más tengo estudiantes, por ejemplo, que me dicen, ok, podemos usar cuerpo-territorio en una zona urbana o se puede usar cuerpo-territorio en... Entonces, cada vez más, tanto como concepto como método, están empujando ciertas conceptualizaciones, sobre todo cuando se conceptualiza territorio y cuerpo de manera separada. Entonces, hay mucha potencialidad ahí todavía. Muchas gracias, Del, muchas gracias, Sofía. Sí, me parece que es unos conceptos que son muy potentes. Yo he tenido la oportunidad de verlos, leerlos en otras partes, incluso en otro tipo de contextos donde esta idea de cuerpo-territorio empieza a pensarse tal vez de otras maneras que no se han considerado de antemano. Y, por ejemplo, una de esas son los espacios urbanos. Entonces, era una pregunta también que teníamos ahí, ¿no? O sea, cómo empezar a pensar ese tipo de conceptos, por ejemplo, en otro tipo de espacios que realmente no han sido considerados de antemano. Bueno, tenemos varias preguntas del público. Entonces, la siguiente pregunta es para Sofía. Dice la persona que pregunta, dice, me gustaría saber a qué otros territorios se pueden extender las geografías Latinx o Latinx. Es decir, ¿es posible pensar y crear espacialidades feministas decoloniales, descoloniales en otras geografías del norte global fuera del continente, por ejemplo, en Europa? Y para Delmi está la siguiente pregunta, comentario, que es, al plantear que no se ataca a una mujer, sino que se ataca a una comunidad, ¿no estaríamos invisibilizando su experiencia subjetiva? Comprendo que se trata de una violencia estructural que afecta a todo un colectivo, pero considero que no debería ir en detrimento de experiencias particulares que afectan a un sujeto particular. Entonces, van esas dos preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Sí, Dale, Sofía. Creo que sí, y es justamente lo que estoy provocando, ¿no? Es decir, no todo lo que se produce en el norte es colonial y no todo lo que se produce en el sur es decolonial. Y es muy paradójico que la gran parte de literatura de geografía crítica actual es del norte, o sea, no está ni siendo producido desde el sur. Entonces, yo creo que hay que digamos, justamente romper con esta dicotomía de norte y sur. Efectivamente hay cosas muy reales, no hay fronteras muy reales todavía, es decir, todavía hay cuestiones muy materiales que nos dicen efectivamente que hay desigualdad de poder a la hora de construir conocimiento geográfico, pero cuando sujetos y sujetas migrantes hacen conocimiento y que están haciendo además propuestas en la geografía feminista desde esta movilidad, que no es lineal, no es que, digamos, pueblos transfronterizos, pueblos binacionales, pueblos trinacionales, migrantes que están viniendo entre el sur y el norte, constantemente estamos encarnando diferentes formas de hacer territorialidad. Entonces, para mí la geografía Latinx tiene toda la legitimidad de ser utilizada en América Latina y viceversa. Y ahorita la discusión, diálogo que estamos creando entre ciertas geógrafas feministas descoloniales de América Latina, las geografías Latinx, es justamente estar muy incómodas en las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Para ellas allá es obvio que vamos a poder dialogar con ustedes. Y desde acá hay como un poco más de sospecha, ¿no? Bueno, pero tú tienes todos los recursos del mundo en las universidades del norte y hay tantos como prejuicios y de elementos que a veces dificulta realmente crear una idea más hemisférica de lo que sería posible en la geografía feminista descolonial. Entonces, mil gracias por esta pregunta porque es exactamente a lo que quiero provocar. Y bueno, sobre el comentario pregunta, yo a lo que me refiero es que debemos de pensar justo en qué mujer, cuál mujer, en qué contexto, desde dónde, quién es, cómo es, a qué se ataca. Yo no quiero invisibilizar el tema de las violencias hacia una mujer. Lo que estoy poniendo énfasis y en lo que quiero enfatizar y en lo que he venido teorizando es en clave comunal, es decir, pensar
esa mujer quién era. Esa defensora del territorio no era una defensora del territorio único o defensora de la naturaleza, como le llaman. Esa defensora pertenecía a un grupo comunitario que es al que quieren hacer daño. A eso es a lo que me refiero. Y eso es el debate que no se está dando, porque lo que quieren hacer o las narrativas que quieren sacar es siempre lo individual, es como marcarlo. Yo no digo que lo individual no sea, o la subjetividad es fundamental. Sin las subjetividades no hay intersubjetividades, ¿no? No existen. Por eso es importante pensar esa idea en clave comunal. Yo no quise nunca de meritar esos análisis. Lo que digo es, yo lo estoy poniendo desde otra clave, que no se está dando actualmente. Listo. Yo les quiero recordar al público justamente que existe un número especial de la revista Geopauta, que es la revista del programa de posgrado en geografía de una universidad brasilera. En este momento olvidé el nombre de la universidad, lo lamento mucho. Ese número o dossier especial se llama Geografías Feministas del Sur Global, que entre sus organizadores está precisamente Delmi Tania Cruz, y ahí pueden encontrar un texto de Sofía Saragozín que se llama Geografía Feminista Descolonial, pues para quien lo desee revisar. Seguimos con otra pregunta del público. Esta pregunta va directamente como en términos metodológicos y es: ¿cómo ha sido en la práctica el ejercicio de mapear, representar el cuerpo-territorio, cuerpo-tierra, cuerpo-territorio-tierra? ¿Qué tensiones y negociaciones se dan en ese ejercicio con mujeres, para quienes quizás algunas sea un ejercicio incómodo? Aquí hay una cosa que quisiera poner sobre la mesa, más para, no sé si para responderle, sino para complejizar su pregunta. A mí siempre con la geografía me ha pasado algo, la que sea, es que la que tiene el mapa tiene el poder. Y eso a mí me parece súper violento. En el tema de, a mí lo que más me ha gustado de la metodología cuerpo-territorio es que cualquiera la puede aplicar. Y de hecho yo siempre, o sea, el colectivo ha invitado a que la apliquen entre ellas mismas. O sea, yo la he aplicado en la casa de colectivas a la que pertenezco y a mí me ha dado como muchos resultados, porque si no es como yo con las otras dando esto o yo dando estos elementos y ahí volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Eso, no sé cómo contestarlo, sino más bien lo deberían de contestar las compañeras que han trabajado lo de las desapariciones y que han a lo mejor utilizado esta metodología. Por eso cuando nos escriben a la página del colectivo o a los correos del colectivo que nos dicen, oigan, quiero utilizar, siempre decimos, pues que lo hagan ellas, ¿no? Como que lo hagan ellas, ellos, ellas, para que vean cómo eso les mueve o no les mueve. Sí, quizás lo único que añadiría a esto es que efectivamente sí he visto tensiones donde en espacios o contextos donde no hay como una sensibilidad o cuando no hay como un acercamiento al propio cuerpo de una o donde no existe como una relación muy fuerte con el territorio o la tierra, ahí creo que sí hay más tensiones, ¿no? Entonces sí creo que en ciertos contextos resulta más fácil o resulta algo que ocurre orgánicamente, y en los que no fluye, pues también creo que refleja ahí sí sobre el concepto, ¿no? Si efectivamente el concepto, este concepto de cuerpo y territorio como algo ontológicamente relacionado no cabe, ¿no? Y creo que efectivamente hay muchos contextos en que simplemente no funciona. Bueno, siguiendo con las preguntas del público, el público está haciendo preguntas masivamente, entonces estamos muy felices de esta interacción. Hay una pregunta aquí que es muy interesante y es ¿cómo se piensan las ciudades de la Via Yala desde las miradas de las geografías descoloniales del sur y desde el territorio encarnado? Entonces, yo creo que un poco para las dos. Sí, esa es como una pregunta de tesis, una pregunta así, es una pregunta re profunda y me encanta, ¿no? La verdad, la pregunta sí es muy, muy bella. No la puedo responder, quizás solo voy a decir lo que me nace esa pregunta, ¿no?
A ver, creo que con esto que estamos hablando de las geografías feministas descoloniales y del sur, de los sures, hay una necesidad de plantear otras espacialidades imaginarias, ¿no? Pero que son espacialidades imaginarias inmensamente politizadas, inmensamente encarnadas, ¿no? Desde los diferentes feminismos. Entonces, poder hacer esa pregunta, yo creo que es un resultado justamente de lo que estamos planteando hoy, ¿no? De pluralizar, de jugar, de incomodar. Entonces, creo que hay mucho detrás de esa pregunta, ¿no? Hay mucho de qué implica una ciudad de la Abya Yala, ¿no? En sí, qué implica, digamos, estas formas de encarnar un espacio imaginario politizado, decolonial como el Abya Yala. Entonces, no, para decir que me encanta la pregunta. Sí, que si tienen la respuesta no la pasen. Pero yo lo único que quiero como comentar, porque hay como varias preguntas, también de tesis doctoral, de tesis de maestría y de cualquier pregunta súper buena, lo que quiero decirles o compartirles es que algo que nos ha enseñado en la metodología cuerpo-territorio es que la tierra es pedagogía. Entonces, eso, cuando entendemos que la tierra y cualquier espacio es pedagogía, lo que estamos mirando es que tenemos que ver qué estamos aprendiendo, qué significa lo urbano, qué estamos aprendiendo del urbano, qué es lo que nos quita lo urbano al no permitirnos entender la tierra como pedagogía. Yo me doy cuenta que eso pasaba mucho, por ejemplo, con algunas compañeras que vivían, pero yo no tengo territorio, pero yo no tengo tierra, pero, o sea, como que nos han quitado el sentido de pertenencia, de habitar, entonces, para mí, lo que hay que hacer es un desplazamiento de la ocupación con K, ¿no? Ocupar esos territorios nuevamente, que me parece que pueden ser prácticas descoloniales muy interesantes. Y quizás solo para añadir a eso que, digamos, algo que, escuchándote, Delmi, en el colectivo de Geografía Crítica hemos hablado como de la agencia del territorio, ¿no? Siempre cuando hay dudas de la metodología es como intentar no hacer demasiado antes de trabajar con un territorio, un espacio particular y que el territorio te lo determine, ¿no? Que ese territorio tiene agencia, que sí creo que es diferente al encarnamiento del territorio. Ahí sí creo que hay como diferentes niveles de propuestas que están sobre la mesa. Bueno, también pensando, ¿no? Como esta noción del buen vivir y lo que el feminismo descolonial implica en las espacialidades plurales, sería muy interesante que ustedes pudieran hablar un poco sobre esa cuestión que sucede, digamos, mucho más, o se piensa mucho más hacia el sur, y cómo podría entrar en discusión o en diálogo con el ecofeminismo del norte global, con esta noción del ecofeminismo del norte global. También es una pregunta muy compleja, enorme, pero pues no sé, como pensarnos en el establecimiento de esos diálogos, teniendo en cuenta que me parece así como pensarnos un feminismo desde el sur es también pensarnos una nueva geopolítica, ¿no? Unas nuevas relaciones globales. Sí, a ver, ahí creo que hay varios puntos, ¿no? Primero es que el feminismo descolonial latinoamericano, si fuera necesariamente de las discusiones de la geografía feminista, ha priorizado a la Abya Yala como su espacio, ¿no? De enunciación, es decir, hay un espacio propio del feminismo descolonial latinoamericano y ha sido escrito como una contrageografía feminista, es decir, ha habido varias ya teorizaciones sobre lo que implica la Abya Yala para el feminismo descolonial latinoamericano, que sí es re importante para quienes queremos hacer geografía feminista descolonial del sur, ¿no? Es decir, ya hay un espacio, ya hay una propuesta. Y por otro lado, ¿cómo dialoga con la ecología política feminista del norte? Yo creo que dialoga sobre todo, hay propuestas, por ejemplo, de Charlene Mollet, ¿no? De ecologías políticas de la raza, ¿no? O ecología políticas de feminismos negros en Estados Unidos. Yo creo que entran esas discusiones, es donde yo les he visto más
más factibles, ¿no? Donde yo veo, como les mencionaba en mi presentación, esos paralelismos que estamos encontrando en las discusiones que tenemos en el sur y aquello que está ocurriendo en el norte. Bueno, esta pregunta es una gran discusión dentro del colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo, porque distinguimos la ecología política del sur, los ecofeminismos del norte y pensar si hay ecofeminismos del sur, cómo serían los feminismos comunitarios territoriales. De hecho, el año pasado saqué un texto que se llama justamente Feminismos Comunitarios Territoriales, en donde hago un recorrido y una diferencia entre qué es para mí, cuál es la propuesta ecofeminista o no, y por qué no me mueve la propuesta ecofeminista, ¿no? ¿Por qué me mueve más los feminismos comunitarios territoriales? Claro, porque me gusta pensar en clave comunal, también me gusta pensar en clave territorio, a mí como que me da sentido pensar en clave territorio. O sea, yo no estoy descalificando que no hay ecofeminismos en Abya Yala, seguramente que los hay, cada una puede nombrar como quiera, pero lo que pienso de la diferencia es el contexto, vuelvo a eso. A mí o sea, ¿a quién le dialogas y con quién dialogas? Por ejemplo, para mí es muy importante dialogar con las feministas comunitarias de Guatemala, de Bolivia, ¿no? Con Adriana Guzmán. O sea, yo aprendo un montón de su práctica política, de lo que está diciendo, con compañeras mismas de mis colectivos, ¿no? En donde ellas están como analizando. Ahí es donde parto. Y entonces, en un principio, cuando yo empecé hace 15 años, pues claro, era ecofeminista, porque era lo que había, la relación naturaleza, cuerpo, etcétera, pero ahora hago un desplazamiento como mucho más grande de lo que me ha venido acomodando y sobre todo que a mí me ha cambiado el cuerpo lo colectivo, ¿no? Bueno, yo creo que digamos, ser insistentes en hablar sobre lo colectivo es muy importante porque pues no solamente nuestra práctica cotidiana, sino todo el sistema productivo, todo el sistema educativo está colocado para que nos pensemos de forma individual, ¿no? Para que nos pensemos como individuos. Y yo creo que es importante rescatar esta noción, o bueno, reencontrarnos con nuestra colectividad, reconocer que hacemos parte de un colectivo, de un territorio colectivo y también de un sistema, de un engranaje, ¿no? Me parece también que en ese sentido, repensarnos, ¿no? Lo que significa la identidad es muy importante. Y dentro de esta identidad, inclusive la identidad nacional, pensarnos qué tanto esta lógica del Estado también nos identifica, nos corresponde, digamos, realmente nos pertenece o nos es impuesta apenas. Yo creo que estamos así, no sé, yo estoy súper feliz por todas esas reflexiones, me parecen muy importantes para pensarnos, de hecho, una nueva forma de reconocernos, reconocer nuestros propios cuerpos y el lugar al que pertenecemos. Bueno, sería muy importante, Delmi, para nosotros que nos hablaras un poco sobre el libro de Cuerpos, Territorios y Feminismos, ¿no? Este libro pues, en el que participas como organizadora y pues, que nos cuentes un poco cómo se puede accesar, en fin. Bueno, el libro sale a inicios finales de 2019, inicios de 2020, y el libro se puede conseguir en Bajo Tierra Ediciones o en Abya Yala, en la edición de Ecuador, y próximamente vamos a tener como una gira, un lanzamiento con respecto a tratar de liberar el PDF, ¿no? Para que llegue a todas y todos. También para nosotras es importante, el colectivo de miradas críticas impulsó el grupo de trabajos Cuerpos, Territorios y Feminismos con la idea de sumar personas que pudieran buscar estas relaciones que para nosotras son fundamentales. El significado de los cuerpos, las tierras, el territorio. Y lo que hicimos fue convocar a una serie de personas que sobre todo están en la academia siempre siendo militantes, ¿no? O sea, como hacen militancia investigativa o investigación militante, como cada una se quiera posicionar,
que es para nosotras muy importante, porque no queremos como teorizar desde, oh, si me leía a fulano y a sutano y a mengano, no, como que nos hace más sentido como resonar con otras en el hacer, en la práctica. Este libro nos llevó 3 años construirlo. Sofía es testigo de ello. ¿Por qué? Porque además es un libro que está, yo cuando he hecho las presentaciones siempre he dicho que es un libro que es un elogio a lo colectivo, de verdad, porque está hecho de principio a fin de manera colectiva. De hecho, yo no me iba a poner como autora, fueron mis compañeras feministas las que me dijeron, claro que sí, por el trabajo de compilación, de repartir, etcétera, pero en realidad hay capítulos que hay personas que no se conocen y nunca se han visto la cara, sino que se han escrito desde el ser, el compartir de la lucha. Además, cada capítulo fue editado por cada una de nosotras, o sea, yo leía a Sofía, Sofía leyó a Julia, Julia leyó a otra compañera, todo el tiempo fue así. Entonces, eso es como para nosotras el elogio a lo colectivo y la producción del conocimiento. Está en teoría, las que queremos como empezar a hacer teoría. También hay una parte de metodología que creemos que es fundamental sistematizar, teorizar las metodologías dentro de los feminismos. Y hay un apartado de diálogos, en donde estamos dialogando entre nosotras, con las experiencias, con las que nos acompañan, con las que acompañamos. Y me parece que es un libro como muy completo, muy rico, donde participamos 33 personas. Y bueno, estamos preparando el otro, esperamos que no tarde en 3 años, sino menos. Bueno, y pues para Sofía también, que sería muy chévere que nos hablara sobre el libro Los feminismos como práctica espacial, ¿no? Geografiando para la resistencia, un poco sobre ese proceso también, como esa creación, ese tejido colectivo que se crea en la construcción de estos textos. Sí, bueno, muchas gracias. Digamos, la guía la guía es como parte de una serie de guías de Geografando para la Resistencia, u otra sobre los comunes, una las crítico y luego la de justamente que es como la geografía feminista, ¿no? Esa la lanzamos, me parece que fue 2017-2018, que fue recopilando todo un proceso y en diálogo con diferentes colectivas, ¿no? Incluido miradas críticas del territorio desde el feminismo y otras colectivas en el Ecuador y en diferentes partes de la región, donde recabamos de nuevo desde la importancia del método diferentes formas de espacializar, diferentes formas de comprender la lucha feminista del territorio. Entonces, igual fue un proceso colectivo de mucha reflexión interna, ¿no? De mucha lectura también interna, de muchas decisiones sobre qué íbamos a poner como definiciones de geografía feminista. Tenemos una nueva cartilla sobre migraciones, sobre movilidad humana y geografía crítica, y estamos por hacer otra cartilla sobre racialización del espacio. Entonces, un poco va mostrando también cómo va, cuál es el camino propio también como colectivos, ¿no? Y como colectivas también, digamos, entrando a ciertas discusiones. Entonces, por ejemplo, esta que va, digamos, que recién vamos a comenzar sobre racismo y racialización del espacio, también el resultado de una última investigación, de un nuevo como camino, como colectivo también en discusiones antirracistas, ¿no? Que hemos trabajado especialmente ahorita durante COVID. Y ahí creo que va a haber diálogos con la decolonialidad, ¿no? Yo creo que cada vez más lo estamos discutiendo más dentro del colectivo. Entonces las cartillas también van reflejando esas discusiones y el caminar propio como colectivo. Entonces, bueno, eso vendrá, no sé cuánto, igual como Delmi, no sé cuánto va a tomar esa nueva cartilla, pero ténganlo presente que está en nuestras miras y tendrá vida en algún momento. Vale, muchas gracias. Ya para cerrar nuestra sesión de hoy, queremos hacerles una pregunta que también tuvimos la ocasión de hacer la sesión anterior. Es la pregunta final sobre qué autoras o qué textos
relacionados con geografía feminista, nos estarían recomendando ustedes, pues para cualquier público que, por ejemplo, quiera saber un poco más de estos temas? ¿Hay algún libro, algún autor, autora que ustedes recomendarían en este momento? Yo sé que pueden haber varios, hacer como que les digan a uno muchos, varias en la mente, pero nos puedan recomendar algunas de ellas, sería genial, no solamente para las personas que estamos organizando este evento, sino también para las personas que nos están viendo. Además que algunas preguntas del público eran precisamente todo el tiempo sobre bibliografía. Eso nos pasó la sesión anterior y nos pasó en esta sesión. Entonces hay mucho interés en la región, cada vez más sobre geografías feministas, y por eso tenemos esta pregunta. Sí, esta pregunta porque además podemos hablar de colonialidad y de políticas de citación. Entonces creo que, claro, ¿no? Ahí es, yo creo que, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Hay varios niveles de publicación y creo que seguí los trabajos de las colectivas en América Latina, pero quizás de autoras y digamos, provocando esta mirada también al norte y lo Latinx en el norte, yo seguiría a Margaret Ramírez, y también a Michelle Dagor, que siempre la recomiendo digamos, como la Toya Eves también en Geografías Negras, con quien también estoy dialogando. Entonces, quizás esas son autores menos citadas acá, porque están en el norte, pero yo creo que tienen propuestas muy similares y provocadoras. Pues igual que Sofía, o sea, yo siempre con los estudiantes que acompaño luego en las tesis, siempre les digo, ¿con quién quieren cenar? ¿No? Si vamos a cenar, ¿a quién les gustaría invitar para una buena charla? Para cenar. Y entonces, a mí me encanta dialogar con las feministas comunitarias, ¿no? Eso es algo que yo aprendo un montón. Con Adriana Guzmán, Capnal, me parecen excepcionales. Dorotea, que es muy poco leída y a mí me encanta Dorotea Grijalva. También estaba aprendiendo un montón de las ecuatorianas con justo el colectivo de miradas críticas, digo de geografía crítica del Ecuador, pero también con Liz Cova, por ejemplo, es alguien que a mí me mueve mucho para leer, y también pensar, los últimos documentales de las Minervas son estupendos, los libros que tienen, el colectivo de las Minervas en el Uruguay, te da como para reflexionar mucho de lo que están haciendo. Y últimamente he estado leyendo, ahí no me acuerdo ahorita de la autora, se me fue el nombre, pero que trabaja en el territorio de la salud. Eso me parece que es bien interesante y bien importante. Aquí en México hay una vasta producción de gente. Si quieren meterse a lo de los feminismos descoloniales, Márgara Millán, Silvia Marcos, son bien ricas para leer. Bueno, Delmi, Sofía, muchas gracias por la sesión de hoy. Yo creo que ha sido un diálogo bastante productivo. Creo que quedan también muchas cosas para seguir dialogando. Ya por el tiempo, pues, vamos cerrando ahorita. Les agradecemos todos de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. También agradezco a Ginette, con quien compartimos hoy la moderación, a Luna, Geraldine, quienes están tras bambalinas, a Daniela de la Escuela de Estudios de Género. A nuestro público solamente resta decirles que nos acompañen en la tercera sesión, que va a ser dentro de 8 días, la próxima semana, a las 3 de la tarde, hora Colombia, que va a ser sobre geografías de las sexualidades y geografías queer, que es una temática que en la región no se ha tratado tampoco mucho, y esa es parte de los objetivos que tenemos con este ciclo de charlas, como convocarnos a un espacio virtual para empezar a hablar de otro tipo de formas de hacer geografía. Entonces, muchas gracias a ustedes por estarnos viendo, por dialogar con nosotras, y nos estaremos viendo todos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.